Bienvenidos a una nueva guía de Avonbox. En esta ocasión explicaremos los primeros pasos para configurar Avonbox una vez hayamos instalado. Una vez que tenemos instalada la aplicación, lo primero que veremos será desde dónde podemos empezar a configurarla para adaptarla a nuestras necesidades y a las características que queremos para nuestra organización. Bien, desde la pantalla principal de Avonbox, si nos fijamos en la parte izquierda donde están los bloques principales de la aplicación, hay un apartado que nos lleva a los ajustes. Desde aquí, desde ajustes, es de donde vamos a llevar la mayor parte de la configuración de la aplicación. Dentro de ajustes, en la parte superior, podemos ver agrupadas las distintas opciones que podemos ir configurando dentro de Avonbox. En este tutorial no entraremos demasiado en detalle en cada una de ellas, puesto que a lo largo del ciclo formativo habrá otros tutoriales en los que volveremos y mostraremos más en detalle. Por ejemplo, pues en la parte de usuarios, pues cuando hablemos de la gestión de permisos, pues entraremos más en detalle, de igual modo que cuando hablemos del etiquetado o etiquetado avanzado, pues hablaremos muy en detalle del concepto de listas y de esquemas. Aquí simplemente los vamos a ver para conocer dónde están situados y saber dónde se configuran, pero habrá otros tutoriales en los que se entrará más en detalle. Volviendo a la parte general de configuración, bien, vemos que hay unos ajustes que llama de usuario y otros ajustes llamados de programa. La parte de la izquierda son ajustes de usuario y por lo tanto son ajustes que cada usuario puede personalizar a su gusto, al menos en las opciones en las que le hayamos dado permiso. Habrá opciones que algunos usuarios podrán configurar a su gusto y otras no. Por ejemplo, la gestión de ubicaciones, que relacionan el documento digital con una ubicación física, que se realizaría desde aquí, desde esta parte, y aquí podríamos crear las distintas ubicaciones físicas que tengamos en nuestra empresa o en nuestra organización. O la instalación de certificados digitales, que para eso un administrador pues nos tiene que haber dado permisos para poder hacerlo. Desde aquí podríamos crear o añadir un certificado digital para utilizar con Avonbox. Por lo general, como podemos ver, pues se refiere sobre todo pues a opciones de dónde se coloca el menú principal, qué tipo de fuente utilizamos, si al entrar el usuario en la aplicación pues le vamos a mostrar directamente las tareas que tiene pendientes o no, opciones sobre los documentos como el número de resultados que visualizamos en la búsqueda, número de elementos que guardamos en la parte de recientes, en el historial, las versiones que mostramos de cada documento en los que tengamos el versionado activado, el formato del escaneo, si cuando digitalizamos desde un escáner, si realizamos el OCR directamente al subir el documento o si no lo hacemos y subimos el documento y posteriormente lanzamos otro proceso, es otra opción que se puede configurar desde aquí. El lenguaje del reconocimiento de textos, opciones sobre los calendarios en relación al número de días de la semana, fuentes del calendario, configuración del correo electrónico por parte del usuario, las frecuencias de comprobación, los colores de las ventanas, etcétera. Como decimos, todo esto son opciones que el propio usuario puede configurarse pues a sí mismo, ¿no? Y va a tener acceso a configurar con su cuenta desde aquí. Esta parte de la derecha, por el contrario, solo lo va a ver un usuario que pertenezca al grupo de administradores. Es decir, un usuario normal no va a ver esta parte de derecha de ajustes de programa. Y esta parte que solo ve el administrador, pues bueno, son opciones que se configuran para todos los usuarios de la aplicación. En ella, pues bueno, pues podemos configurar si vamos a utilizar expedientes, la parte de expedientes del programa,
si podemos utilizar el clasificado automático por defecto o no, si estamos utilizando terminal server, el número de días que mantenemos los documentos una vez que los hemos eliminado. Como sabemos, en Avambox no se elimina un documento hasta que el administrador lo elimina definitivamente. Es decir, un usuario lo puede eliminar, pero queda en un apartado de documentos eliminados que después el administrador, o bien configurando el número de días que permanece, o bien manualmente, puede eliminar. Habilitar la opción del chat, la calidad del escaneo cuando digitalizamos desde el escáner, la política de contraseñas. Estos cuadritos que vemos aquí, si pinchamos sobre él, nos van a sacar otro menú en el que nos va a permitir, por ejemplo, en la política del registro de entrada, pues definir si usamos un registro de entrada para cada documento que se introduce y si usamos un contador automático. O nos va a permitir definir la política de contraseñas, es decir, obligar a que haya una longitud mínima, un número de intentos por usuario permitido, que la contraseña caduque cada tantos días, que contenga una serie de parámetros que nosotros le pongamos, por mayúsculas, minúsculas o algún número. También desde aquí podemos definir la política de copias de seguridad, es decir, desde aquí podemos definir dónde queremos que nos guarde las copias de seguridad, el número máximo de copias que va a almacenar y pues bueno, la hora a la que queremos que nos haga la copia de seguridad, la hora y los días que queremos que nos haga la copia de seguridad, ¿vale? Para que inicie el proceso. Incluso desde aquí, pues bueno, podríamos enlazar con el módulo de servicio de copias, ¿vale? Para ponerlo en marcha una vez lo hayamos configurado o manualmente desde aquí. También desde aquí podemos crear en gestión de conexiones pues todas las conexiones a las distintas bases de datos que tengamos, ¿vale? Desde aquí podemos editar la nuestra, en este caso es la conexión que hemos creado por defecto al instalar, ¿vale? Pero si tenemos más licencias de Avambox disponibles, podemos conectarnos a otra serie de... podemos definir nuevas conexiones para conectarnos a otras bases de datos. Y por último, desde aquí también pues podemos definir las conexiones ODBC, es decir, que son conexiones a otras tablas externas a Avambox. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una base de datos en la que tengo mi tabla de clientes, pues definiendo la conexión ODBC desde el panel de control y enlazándola aquí a la conexión que tenga existente, podría acceder a los valores de esa tabla mediante esta conexión ODBC externa. Y por último, pues bueno, tenemos valores sobre las frecuencias de comprobación de correo electrónico, de sincronización de carpetas, de si tenemos mensajes en el chat o comprobación de nuevas versiones. En la pestaña de usuarios podemos definir los grupos de usuarios y los usuarios. En la gestión de permisos entraremos más en detalle en cómo crear grupos de usuarios y crear permisos, pero a modo muy rápido, pues en la parte izquierda tenemos los grupos que podemos definir, con lo cual yo desde aquí, pinchando el signo más, podría crear nuevos grupos, por ejemplo, administración, que sería un nuevo grupo, y una vez que tengo seleccionado un grupo, en la parte de la derecha me va a indicar los usuarios que pertenecen a esos grupos. En la parte de la derecha, si le doy al signo más, pues me va a permitir ir asignando los distintos nombres de usuarios que tenga. Entonces aquí crearíamos los datos, rellenaríamos los datos del usuario. Dependiendo de la política de contraseñas que hayamos definido, pues si no pongo nada me va a dejar crearla con la contraseña vacía o me va a obligar a generar una nueva contraseña que se enviaría al usuario
y este usuario, pues una vez que acceda, ya podría validar su contraseña y cambiarla si lo desea. Y bueno, pues simplemente aquí rellenaríamos los datos. Definiríamos el tipo de usuario que es. Si es normal, es que le estamos dando permiso para entrar tanto en esta aplicación de Windows que vemos como en el módulo Agua, que es la aplicación, que es el cliente web que tenemos desarrollado. O podemos darle permiso solo para entrar en esta aplicación Windows o solo para entrar en la aplicación web. Si lo dejamos normal, le daremos permiso para entrar en las dos, de las dos maneras, desde la aplicación estándar y desde la aplicación web. En la parte inferior, en propiedades, digamos que son los permisos que le podemos asignar a ese usuario respecto a lo que puede hacer. Entonces, pues bueno, decimos que este usuario pues estará visible en la lista de inicio, que puede eliminar documentos de la parte pública, que puede eliminar documentos de la papelera, que puede instalar actualizaciones. Si nosotros podemos definir todo lo que el usuario puede hacer o no, por ejemplo, en la parte anterior veíamos la gestión de ubicaciones físicas y certificados, pues desde aquí sería desde donde podemos autorizar o desautorizar a este usuario para que haga ese tipo de gestiones. Una vez creados los datos del usuario, pues le damos a guardar y ya se nos crea. Como digo, en el tutorial de gestión de permisos veremos más a fondo todas las opciones de configuración de usuarios y cómo asignar permisos a las carpetas por usuarios o por grupos de usuarios. En la pestaña de calendario también podemos definir los calendarios que queremos compartir con la organización y cada usuario podría definirse sus propios calendarios. Por defecto, por cada usuario que se crea un calendario privado para ese usuario, para que él pueda asignarse, bueno, pues ponerse sus citas, sus eventos, etcétera, de modo privado. Y por defecto hay un calendario común que está visible para todos los usuarios. No obstante, desde aquí podemos crear nuevos calendarios y podemos definir si todos los usuarios pueden utilizarlo o simplemente es un calendario privado del usuario que lo está creando en ese momento. Podemos cambiar el color para que a la hora de poner las citas pues se vea más claro. Y bueno, pues evidentemente hay que poner una descripción del calendario. De este modo hemos creado un nuevo calendario compartido para todos los usuarios. A continuación tenemos la pestaña de listas. Las listas son agrupaciones de valores que podemos utilizar para asignarlos a una etiqueta de un esquema, de manera que sea más rápido encontrar el valor que queremos asignar. Por defecto nos vienen creadas unas cuentas, por ejemplo, pues contactos. En esta instalación no tenemos ninguno metido, pero los que tuviéramos nos los iría indicado. Organizaciones, países, provincias, tipos de documento. Pero en definitiva, aparte de las que vienen creadas por defecto, nosotros podemos crear todas aquellas que consideremos oportuno. Por ejemplo, vamos a crear una que sea para indicar los tipos de proyecto que podemos seleccionar. Entonces, bueno, pues dándole al signo más, pues crearíamos la nueva lista. En este caso, tipos de proyecto. Y una vez que tenemos creada la lista, a la parte de la derecha podemos ir ya rellenando los valores. En este caso, pues bueno, pues por ejemplo, consultoría, formación. Cada uno de los valores lo vamos poniendo en una línea. Una vez que tenemos todos los valores
listos, pues ya estaríamos preparados para utilizar esa lista en un esquema. Una opción interesante de las listas también es el origen desde donde podemos sacar los valores. De este modo, en la ruedecita, el icono de la ruedecita, que son las opciones avanzadas del esquema, tenemos una opción para relacionar con otros orígenes. Por lo tanto, una lista podemos relacionarlas con los grupos de contactos que tenemos, es decir, por ejemplo, aquí en la lista de contactos vemos que no tenemos ningún valor porque no tenemos ninguno introducido todavía, pero lo que estamos diciendo con esta relación es que todo lo que se meta en contactos vaya a parar a esta lista. Entonces podríamos crear más listas relacionadas con nuestros grupos de contactos. De igual modo, cualquier lista la podemos relacionar también con las organizaciones que tengamos dadas de alta o con conexiones ODC externas. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese una lista de clientes en mi programa de gestión o de contabilidad, pues desde aquí podría indicar que si he configurado una conexión ODC externa en la pestaña de generales, en ajustes generales, como hemos visto antes, pues desde aquí podría indicar que se fuese a esa conexión para sacarme los datos de los clientes de esa tabla. Como hemos dicho, las listas son agrupaciones de valores que podemos utilizar para rellenar etiquetas de los esquemas, que es el siguiente paso que vamos a ver. Los esquemas son un conjunto de etiquetas que me van a servir para clasificar mejor un documento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear un esquema nuevo para indicar el tipo de documento que yo introduzco, por ejemplo, va a ser un esquema en el que yo voy a indicar los documentos de mis proyectos, de qué tipo de proyectos son, etcétera, por ejemplo. Entonces, bueno, yo crearía el esquema, por defecto ya me crea el campo del código, que es un campo que va a utilizar como referencia, y a partir de aquí yo ya puedo ir creando las distintas etiquetas que van a formar parte de ese esquema. Entonces en la parte derecha, pues si le damos al más, yo puedo ir creando las diferentes etiquetas. Por ejemplo, fecha del documento y decirle que es de tipo fecha, por ejemplo. Aquí podría decir si es un concepto requerido, si es clave, si quiero que sea un autonumérico que se vaya incrementando. Y, por ejemplo, relacionado con lo que hemos comentado antes, es donde yo puedo asignar, por ejemplo, tipo de proyecto, y lo voy a asignar a la lista que acabo de crear. Entonces le digo que es una lista. Las listas aquí las puedo definir como abiertas o cerradas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si selecciono lista abierta, a mí me va a permitir seleccionar cualquier valor de la lista, pero además me va a permitir introducir uno nuevo en el caso de que no esté, de que el valor que quiera introducir no esté entre los valores que me propone la lista. Mientras que si selecciono una lista cerrada, me va a obligar a coger uno de los valores que ya está dentro de la lista. Entonces, en función de lo que necesitemos, pues podemos configurar un tipo de archivo u otro. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de la utilidad que tiene la creación de un esquema. Por ejemplo, si nosotros adjuntamos a Bambox un archivo, vemos que nos da la opción de adjuntar y etiquetar. Es aquí desde donde podemos seleccionar el esquema que hemos creado y asignarle pues una serie de valores. Entonces, como vemos aquí en el tipo de proyecto, estos son los campos que hemos creado en el esquema, y aquí en tipo de proyecto me propone los valores que hemos puesto en la lista que hemos definido antes. Entonces aquí pues podríamos etiquetar directamente el documento con los valores que hemos puesto en la lista. Para eso nos sirve la definición de listas y la definición de esquemas.
Os aconsejo que miréis los tutoriales de etiquetado y de etiquetado avanzado, en los que se dan detalles mucho más interesantes, como el clasificado automático de documentos, en los que además de etiquetar el documento, pues podemos guardarlo directamente en una estructura de carpetas que se crea automáticamente. Por último, tenemos el apartado de estadísticas que puede ver el administrador. Desde aquí vamos a poder sacar las estadísticas de trazabilidad de cualquier usuario, es decir, nosotros podemos seleccionar cualquier usuario de los que tenemos activos, seleccionar las acciones que queremos monitorizar o que queremos trazar y bueno, nos va a ir diciendo en la parte de derecha todo lo que ese usuario le haya ido haciendo dentro de la aplicación, es decir, todos los documentos que ha creado, los que ha modificado, los que ha borrado, los que ha consultado, etcétera, entre el rango de fechas que le pongamos. Y ese resultado pues lo podemos imprimir o exportar incluso a una hoja Excel para, bueno, pues para efectos de auditoría o de monitorización de usuarios. Finalmente, en la pestaña acerca de, pues bueno, es la pestaña que nos da un poquito de información acerca pues de la versión que tenemos instalada, el código de licencia que tenemos, el software utilizado en la herramienta, y desde aquí, bueno, podemos buscar si hay actualizaciones disponibles, pinchando en el botón de buscando actualizaciones. Vemos que está buscando y nos dirá si está actualizado o si hay una nueva versión, mostrar una guía rápida de inicio o mostrar el historial de versiones. Y aquí pues bueno, pues nos va diciendo pues cada actualización que instalamos pues nos va indicando pues todas las mejoras que ha ido incorporando. Así podemos ver qué cosas nuevas incluyen de una versión a otra. Con esto hemos llegado a ver lo que sería la parte de configuración de la herramienta Avambox. Os recomendamos que sigáis viendo nuestros tutoriales. Como os hemos comentado, en muchos de ellos se vuelve a esta parte para dar más detalles de la configuración a la hora de hacer algunas funciones en concreto. Tanto en nuestra página web como aquí en el botoncito de ayuda, que es el interrogante que tenemos en la parte superior derecha, tenemos todas las guías en las que por funcionalidades se va explicando cómo configurar las distintas características del programa. Así que os invitamos a que les deis un vistazo a todas estas guías y podáis completar la configuración. Hemos llegado al final de este tutorial. Puede encontrar más información en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.